Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra. Hola, muy buenas tardes. Nada, daros muchísimas gracias por estar aquí en esta tarde de Turbón. Eso significa que las personas que estáis sentéis verdadero interés por lo que vamos a hablar en este rato largo. Bueno, paso a presentarnos. Ella es Elena García Valcárcel y él es Pelayo Galnares. Bueno, veréis, es que Pelayo fue el B, porque en principio iba a venir Nuria Peláez, pero bueno, yo a Pelayo lo conozco, aunque no me sepa su apellido, lo conozco mucho porque he sido profesora de él en la universidad. Le di la asignatura de biblioteca escolar y este año, en un viaje maravilloso del que luego nos hablará Elena, en el que fletamos un autobús para ir 25 personas relacionadas con el ámbito de las bibliotecas escolares en Asturias a través de la palanca del PROA, nos fuimos a Galicia y me encontré con Pelayo. Fue un reencuentro. Estuvo buscando la nota que le había puesto. Fijaros en ese detalle. Bueno, está de oposición y se presenta mañana. Y yo soy Rosa Piquín, que ya estoy jubilada, pero bueno, pertenezco a la asociación La Palabra Dicha, que es un poco quien en el marco de la Semana Negra, a través de David Aceras, organizamos esta propuesta, ¿no? Entre otras muchas que tenemos en La Palabra Dicha, centradas sobre todo en la narración oral, la defensa de las bibliotecas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en los correitos que nos fuimos mandando pensamos en organizar la mesa de la siguiente manera. Yo dedicaré un ratín a contextualizar en el marco de qué biblioteca escolar estamos hablando y por qué esta biblioteca de la que hablamos es fundamental en la equidad y la inclusión. Después hablará Elena, que nos centrará el tema en el PROA, qué es el PROA, qué importancia tiene y las actividades palanca desde el PROA. Y Pelayo, en sustitución de Nuria, que era la directora del Colegio de Belmonte y nos iba a hablar de su proyecto específico, Pelayo nos va a hablar de la importancia de la biblioteca escolar en el proyecto educativo del Colegio de Proaza. Es un colegio de características similares a Belmonte en cuanto a población, en cuanto a la zona en la que se inserta el centro, más o menos el mismo tipo de alumnos y demás, ¿no? Entonces, bueno, sin más dilación, si os parece, empezamos. Simplemente recordaros algo muy relevante, y es que la biblioteca escolar es escuela. Puede parecer un oxímoron, pero no lo es. Es muy importante porque la biblioteca escolar, tal y como la entendemos, cumple un cometido fundamental, y si toda la escuela es importante en la compensación de las desigualdades, dentro de la escuela, la biblioteca escolar aún más, ¿no? Y tiene una serie de características a las que no vamos a entrar hoy pormenorizadamente, pero hay una serie de características que la distinguen con respecto a otras bibliotecas. Y una de ellas tiene que ver con la importancia de la compensación de las desigualdades. ¿Cuáles son los ejes actuales de la biblioteca escolar? Pues el primer eje, por supuesto, tiene que ver con las lecturas, la comunicación y los aprendizajes. Lecturas, estamos hablando de multialfabetización, estamos hablando de múltiples lecturas, estamos hablando de comprensión lectora. Luego hablaré con más calma de esto. El segundo eje tiene que ver con la compensación de las desigualdades, con la equidad y la inclusión, que es quizá lo que más nos importa hoy. Y el tercer eje, que también enlaza con los dos anteriores y es muy importante, tiene que ver con la educación en medios e información, con la Media and Informational Literacy. Estamos hablando de una idea de biblioteca escolar que ocupa un espacio
que llamamos Bibliolab, digamos, ¿no? Es un concepto internacional, no es una idea feliz que hayamos tenido en algunas comunidades autónomas, que hayamos tenido aquí en Asturias, sobre todo en Galicia, en Extremadura. No, esto viene de lejos, es un recorrido largo y estamos hablando de una biblioteca entendida como un espacio creativo e inclusivo de aprendizajes, de comunicación, de alfabetización en medios e información y de lecturas. Es un primer recurso fundamental de equidad en tanto en cuanto es la biblioteca a la que asiste todo el alumnado en la enseñanza obligatoria. Mucho del alumnado que asiste al colegio o al instituto va o no va a la biblioteca pública. Sin embargo, la biblioteca escolar ya su primer nivel de equidad es este, ¿no? Que está a disposición de todo el alumnado y del profesorado. Desde sus prácticas cotidianas sirve para dar respuesta a lo que PISA entiende como comprensión lectora, es decir, tiene una variedad de lecturas con variedad de formatos, tanto en formato digital como en formato papel. Se acoge a una variedad de textos, ¿no? Otra cosa que se plantea desde PISA es que el alumnado lee para aprender y leen disfrutando y participando en comunidad de lectores. Entonces, la biblioteca escolar, entendida como Bibliolab, va a cumplir perfectamente y está a la base, es el sustento, digamos, está a la raíz de la comprensión lectora en la escuela. Por otra parte, y muy importante, es una biblioteca útil. Si no es útil, ¿para qué la vamos a querer, no? Es una biblioteca útil en un contexto de permanente transformación que facilita el acceso a la información y a todo tipo de recursos y además acompaña en los procesos de aprendizaje. Esa escuela está muy vinculada a los aspectos pedagógicos. Pretende ser un espacio centrado en la creación de ideas, de proyectos y desde el que se potencia la lectura, el aprendizaje y la educación en la información, sin descuidar su dimensión social. Está abierta a la comunidad educativa, pero sobre todo al servicio del desarrollo curricular y a la adquisición de competencias por parte del alumnado. Bueno, sé que todo esto es un poco fuerte, todo este planteamiento, y habrá momentos para que se vaya asimilando. Como os decía antes, es un planteamiento internacional. De hecho, la IFLA, que es quien marca las directrices de bibliotecas escolares en UNESCO a nivel internacional, en sus últimas directrices señala que la biblioteca escolar es aquella en la que se intenta poner el acento en el acceso equitativo a experiencias, recursos y espacios de aprendizaje que permiten que todos los miembros de la comunidad escolar sean pensadores críticos, lectores eficaces y usen responsablemente, evaluando y haciendo suya la información en distintos formatos. Como os decía antes, la biblioteca ahora mismo tiene 3 ejes fundamentales: las lecturas, todo tipo de lecturas, la comprensión lectora, las multialfabetizaciones, la compensación de las desigualdades y todo el aspecto social que comporta y la alfabetización en medios e información. Está claro que la biblioteca escolar es y debe ser parte integrante del proceso educativo y hay numerosos estudios realizados tanto en España, concretamente en Galicia han hecho un estudio longitudinal de 10 años, de 15 años, de la existencia del Plan de Mellora das Bibliotecas Escolares, el Plan B, un estudio cualitativo y cuantitativo, pero hay estudios internacionales en los que se comprueba que el impacto de las bibliotecas escolares en el aprendizaje promueve el logro académico, resultados de aprendizaje con una mayor calidad de los proyectos de trabajo y en las actitudes de aprendizaje. Estamos hablando de una biblioteca que es un espacio accesible e inclusivo para estar y para trabajar juntos. El tema de la accesibilidad a veces se da por sabido, pero es fundamental. El espacio de la biblioteca tiene que ser accesible, los fondos tienen que ser accesibles, ¿no? Pero a menudo la biblioteca es un lugar seguro emocional, cognitiva y físicamente para gran parte del alumnado. Y además, para todo el alumnado de los centros se configura como un espacio de confianza mediática. Estamos en un mundo lleno de desinformación, de fake news, de bulos. Todo esto
es muy difícil plantearse a pelo la lucha contra la desinformación. La biblioteca escolar es un espacio de confianza mediática muy importante. Como os digo, las bibliotecas escolares son entornos privilegiados para los multialfabetismos, facilita los recursos personales, físicos, digitales, se genera un gran apoyo al desarrollo de contenidos curriculares y específicamente como factor de compensación social acerca los recursos culturales a todos por igual, lo que os decía antes de que es la biblioteca básica, atiende a la diversidad, propicia experiencias inclusivas y es un espacio de convivencia. ¿Cuál es la realidad de las bibliotecas escolares a lo largo y ancho de este país? Pues es muy dispar. En Asturias hemos tenido una década prodigiosa que, yo espero que a partir del curso que viene se retomen muchas cosas. Me llegaron noticias de que hay previsto nombrar a un asesor de bibliotecas escolares en la consejería, que llevamos desde el 2011 sin una figura así, que se va a hacer mucha formación, que se está pensando en una disponibilidad horaria que tuvimos hace muchos años y que posiblemente se retome. Bien, entonces, hay realidades muy diferentes a lo largo y ancho del país, como os digo, ¿no? Quizá Galicia, con el plan de mellora das bibliotecas escolares, es puntero. Nosotros seguimos aportando muchas cosas, ya lo veréis con los ejemplos que vais a ver aquí. Y ahí estamos, ¿no? Pero tenemos el respaldo de la ley, ¿eh? El artículo 113 de la LOMLOE nos avala muchas cosas, ¿no? Entonces, ya veréis que se están haciendo transformaciones con espacios inmobiliarios pensados para facilitar experiencias de aprendizaje, espacios y tiempos para la ciencia, la exploración, la investigación, la manipulación, el aprendizaje, espacios creativos que se llaman Maker Space, con sets de grabación audiovisual, rincón de juegos, en fin, un laboratorio de ideas generando, lo que os decía antes, ¿no? Espacios creativos de aprendizajes en ese marco de la biblioteca como espacio creativo e inclusivo de aprendizajes, comunicación y lectura. Se contemplan también espacios para la desconexión, luego veremos por qué. En ese afán de servir de pilar en la comprensión lectora, tenemos que tener en cuenta el tipo de fondos, el tipo de fondos que disponemos. La colección ha de ser una colección inclusiva, tanto en cuanto que contempla todo tipo de recursos de diversidad social, recursos de diversidad sexual y familiar, recursos de otras culturas, todo, con independencia del formato. Lo que está claro es que ninguna de las actuaciones de la biblioteca va a tener sentido si no se considera el papel central que juega la misma en la reducción, la prevención del fracaso escolar y el abandono escolar temprano, ¿no? Hace muchos años que se impulsa lo que ahora se está llamando bibliotecas tutorizadas en el marco de las actuaciones educativas de éxito de aprendizaje. Pero yo recuerdo hace más de 20 años un compañero de Salamanca, Guillermo Castán, ya tenía muy claro el valor que la biblioteca tenía que jugar por las tardes para más apoyo al estudio, ¿no? Y es uno de los pilares de los programas PROA del que luego nos va a hablar ella. Pero no solo eso. La biblioteca dota de recursos cuando en los momentos de la pandemia hubo numerosas bibliotecas escolares de Asturias que no solo cedieron portátiles, cedieron también pinchos para la conexión, se pusieron en marcha infinidad de recursos de carácter digital a los que desde casa se podían acceder, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en el Colegio Veneranda Manzano estaban desarrollando un proyecto sobre el Cantábrico y a través de una plataforma de cine se contactó con esta plataforma a través de la biblioteca, como os digo, y las familias pudieron disponer de 72 horas para visionar en casa una serie de películas y documentales que se proponían en el marco del proyecto. Quiero deciros con esto que el acceso a recursos digitales que las bibliotecas escolares facilitan
también aminora los efectos de la desigualdad, ¿no? Y por otra parte, siendo críticos con, ya os digo que la biblioteca es un espacio importante de confianza mediática, siendo críticos con la hiperconectividad, somos conscientes de que a menudo mucho de nuestro alumnado vulnerable es precisamente quien más desaforadamente y sin mucho control parental vive la relación con la digitalización, ¿no? De ahí que la biblioteca plantea cuestiones de bibliodiversidad de calidad con propuestas humanistas, culturales, creativas y sociales suficientemente atractivas para revertir el signo de los tiempos. Bueno, voy a pasar enseguida esto aquí. No quiero dejar al margen el otro aspecto que tiene que ver con la lectura y con cómo la biblioteca genera actividades de compensación de las desigualdades en su vertiente de extensión cultural, ¿no? Con recomendaciones, por ejemplo, como veo que aquí hay mucha gente dedicada a la docencia, por favor no dejéis de visitar el stand de Hoja de Lata ni de haceros con este libro estupendo, Los niños de mi vida, las vivencias de una maestra rural en el Canadá de los años 30, ¿no? Recomendaciones, siempre el boca a boca funciona muy bien. Encuentros con autores. Bueno, pues los encuentros con autores es una de las prácticas más habituales que hacemos, recitales, lecturas compartidas. Esto enlaza con lo de generar comunidades lectoras que se plantea en PISA. La narración oral. Bueno, sabéis que aquí en Asturias tenemos la suerte de contar con estupendos narradores orales, concretamente David Acera es un poco el adalid de todo esto, que ha puesto en marcha desde hace 5 años, creo ya, David, escuela de narración oral en la escuela, ¿no? En el marco de las bibliotecas escolares por las que él visita. Es un punto también de información cultural. Generamos clubes de lectura, tanto en primaria como en secundaria. Ponemos en marcha rutas literarias, visitamos librerías, hacemos exposiciones temáticas, tenemos en cuenta a las familias lectoras y la biblioteca es una plataforma de la difusión de todo lo que se produce en el centro. Como os digo, la biblioteca está a la base de la lectura compartida, pero sobre todo quizá lo más interesante como biblioteca escolar es su poder como agente transformador de la cultura pedagógica del centro. La biblioteca escolar, esto lo dice el MEC en el año 2016, ya decía que la biblioteca se tiene que hacer visible dentro del propio centro como un espacio de recursos donde encontrar información, en el que se prioriza su uso como espacio de aprendizaje de todas las áreas curriculares y se promueve el hábito lector. No funciona como un espacio aislado. Son espacio para la lectura individual, para el trabajo en grupo, para el acceso informacional a las TRIC, las tecnologías de las relaciones, la información y el conocimiento, equipamiento para la creación audiovisual, el Maker Space. En este movimiento de Bibliolab se está dando prioridad a la investigación y al trabajo por proyectos, sobre todo a los proyectos documentales integrados, como una metodología de aprendizaje que le da al trabajo escolar una relevancia social, cultural y equitativa fundamental. Estamos transformando las bibliotecas en un entorno formativo, un entorno digital, un entorno creativo y un espacio de uso común y polivalente. Toda la actuación de la biblioteca escolar está vinculada al proyecto educativo y su finalidad se centra en apoyar los objetivos y el desarrollo de los programas que el propio centro genera, ¿no? Bueno, por unir la alfabetización en medios e información con la equidad, y con esto termino y le paso el micro a Elena, os voy a dejar en el aire varias cuestiones. Fijaros si es importante la confianza mediática y la importancia de la alfabetización en medios de cara a la equidad. Os voy a plantear cómo podemos afrontar el poder que tiene el ecosistema informativo y mediático en la conformación del pensamiento de las personas. Casi nada, ¿eh? Tenemos mucho que hacer en esta tarea desde la biblioteca, ¿no? Reconocer los sesgos cognitivos, cómo acceder a la información, denostando la desinformación. Está claro que el futuro de la inteligencia artificial en educación conlleva múltiples argumentos para la existencia urgente de bibliotecas escolares con este modelo de Bibliolab. En palabras de Daniel Innerarity,
No se compite contra Google y otros porque tienen más datos que nosotros, sino que hemos de ofrecer instrumentos para sobrevivir a la accesibilidad de la información. Los docentes ya no dan información, sino que ofrecen herramientas para sobrevivir a la accesibilidad de los datos. Y el mejor vehículo que tenemos en las escuelas ahora mismo es todo lo que se configura en torno a la biblioteca escolar. Bueno, muchas gracias, Rosa. A ver, yo os voy a enmarcar este tema de las bibliotecas, pero dentro del programa PROA Plus, que sonará desconocido para mucha gente, y voy a explicar un poco, bueno, cuál es la finalidad, en qué se basa. A ver, el programa es un programa para la orientación, el avance y el enriquecimiento educativo. Ese es el nombre del PROA Plus. Y tiene como finalidad el apoyar la orientación a aquel alumnado que está, sobre todo, en situación de vulnerabilidad y reducir el abandono escolar temprano, que tenemos índices muy, muy altos, ¿no? Entonces, bueno, es un programa financiado con fondos europeos, con los MRR, bueno, y en un principio se planteó para la etapa del 2021 al 2024. Ahora, claro, esto es un programa a nivel nacional. Hay un montón de centros por toda España y una financiación bastante grande. Entonces, bueno, se planteaban, claro, transformar los centros. ¿Se transforman los centros en 3 años? Pues difícilmente, ¿no? Entonces ahora desde Madrid pues están solicitando que se amplíe este programa y que por lo menos haya 4 años más, hasta el 2028, para llevarlo a cabo. Porque es cierto que los centros, bueno, ahora os contaré un poco en qué consiste, pero han iniciado un proceso de transformación. A través de este programa, ¿qué se hace? Se proporcionan, por una parte, recursos a los centros y los centros, a la vez, se comprometen a adecuar el proyecto educativo de centro. ¿Adecuarlo cómo? Teniendo en cuenta las necesidades del alumnado. ¿Qué tienen en sus centros? ¿Qué necesitan? ¿Y qué quieren? ¿Y qué hay que darles, ¿no? Porque, bueno, hay mucha complejidad educativa, hay mucha vulnerabilidad. En Asturias tenemos entre un 65 y 75% de los centros están en zona rural, muy despoblada, con muchas necesidades personales, sociales, educativas, de todo tipo. Entonces, bueno, en estas circunstancias la Consejería se planteó sacar una convocatoria. ¿Cómo es la incorporación a este programa? Sacan una convocatoria y, ya os digo, para el periodo 21-24, al que se presentan los centros. En principio, una convocatoria pública para centros mantenidos, financiados con dinero público. Es decir, centros públicos y centros concertados. En un primer momento, bueno, se presentan bastantes centros y hay una comisión que selecciona 69 centros públicos y 10 concertados que se incorporan al programa. Antes de finalizar ese primer año, se incorporan otros 10 centros más de titularidad pública. Por lo tanto, tenemos 89 centros PROA Plus en toda Asturias. Hay centros que están en las ciudades, hay centros en Gijón, hay centros en Oviedo, hay centros en Avilés, pero tenemos muchísimos en Occidente, que es donde más centros hay 40 centros, y muy dispersos, toda la zona de, pues, más privada socialmente, ¿no? Bueno, una vez que entran en este programa, claro, aquí hay un contrato, se firma un contrato programa. En ese contrato, por una parte, ¿a qué se comprometen los centros?
pues se comprometen a transformarlos en un plazo de 3 años inicialmente, a crear un equipo impulsor de cambio, o sea, que se comprometa un equipo de los centros para favorecer este cambio. Se comprometen también a elaborar un plan estratégico de mejora, que eso va a ser muy importante, porque es el que van a hacer evaluando las necesidades de cada centro. A través del Index for Inclusion, todos los cuestionarios hacen una evaluación de qué necesita realmente su centro, generan un plan estratégico para mejorar el centro y lo van a llevar a cabo aplicando un plan de actividades palanca, del que hablaba antes Rosa. ¿Qué es esto de las actividades palanca? Bueno, pues el Ministerio elaboró un catálogo de 700 folios, una pasada, pero en el que se establecían distintas actividades para poder transformar los centros. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Y de ahí los centros, según sus necesidades, van eligiendo unas cuantas actividades y también desde la consejería se les establecen una serie de actividades obligatorias, prescriptivas, que luego comentaré. Bueno, eso es a lo que se comprometen los centros, pero en este contrato programa también hay un compromiso por parte de la consejería. Entonces, la consejería se compromete a acompañar a los centros en este proceso de cambio, dotarles de personal docente, que eso luego cada comunidad autónoma lo ha desarrollado un poco a su parecer. Por ejemplo, en Galicia, que hablábamos, les dan una persona a tiempo completo a cada centro escolar PROA, pero no reciben dinero extra para desarrollar estas actividades. En Asturias se prefirió contratar medio profesor, un profesor a media jornada, y dejar una parte del dinero para que pudiesen desarrollar las actividades, lo que les ha venido muy bien a los centros. La consejería también se compromete a proporcionar formación a estos centros. De hecho, cuando los centros tenían que votar si entraban o no en el PROA, una de las cuestiones es que tenían que tener más del 30% de alumnado vulnerable, pero también lo tenía que aprobar el 60% del claustro. O sea que no era fácil, tenía que decir un gran porcentaje: queremos entrar en esto, y esto supone luego también mucho trabajo. Pero bueno, entraron. Ese 60% también es condición para que hagan la formación. Es decir, en estos centros PROA Plus tienen que comprometerse a hacer la formación del centro el 60% del claustro. Y además con una duración mucho más larga de lo que suelen hacer normalmente en los centros, los proyectos de formación en centros, que pasan a ser de 35 horas. Bueno, pues con todo esto, los centros, una vez que firman, llevan a cabo un programa de trabajo, se les da una financiación y llevan a cabo también una serie de actuaciones. Las actuaciones que desarrollan se focalizan en 4 núcleos. Por una parte, las actividades palanca. Las actividades palanca son las que van a favorecer, las que van a hacer palanca para transformar los centros. Entonces, están vinculadas a las 5 estrategias que propone el PROA, que son acciones o actividades para asegurar condiciones de educabilidad, acciones para apoyar al alumnado con dificultades de aprendizaje, acciones para desarrollar actitudes positivas en el centro, acciones para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y acciones y compromisos de gestión de centro, de estabilidad del profesorado, que es tan difícil, y de calidad de la educación. Este sería uno de los 4 núcleos. El otro, la formación del profesorado, que ya os comentaba, que tienen que tener una predisposición y una actitud para hacer la formación. Y es aquí
donde se crean las redes intercentros del PROA Plus. Estas redes intercentros están muy conectadas con una actividad palanca de redes educativas. Entonces, ¿qué se plantea? Se plantea que haya encuentros, jornadas de buenas prácticas, intercambios entre los centros, y es aquí donde unimos o vinculamos esto con el proyecto que hicimos de bibliotecas escolares. A raíz de llevar a Rosa a diferentes centros, a dar formaciones, bueno, pues se propuso, ¿por qué no hacemos un viaje para visitar centros que son pioneros, que tienen buenas prácticas relacionadas con las bibliotecas escolares? Entonces, bueno, pues a raíz de eso contactamos con los centros que tenían dentro de sus actividades palanca alguna relacionada con las bibliotecas. Tenemos 3 actividades palanca, que son la 231, que se llama Activamos la biblioteca escolar y la abrimos a la comunidad, la 232, que es Reforzando la comprensión lectora, biblioteca tutorizada, y la 233, Dinamización de bibliotecas escolares. Entonces, cualquiera de los centros que había elegido alguna de esta actividad palanca, le propusimos hacer el viaje e ir a conocer estos centros. Bueno, pues se apuntaron 13 centros, fueron muchas personas de los equipos directivos, fuimos 25 personas, pero la mayoría de ellas de equipos directivos, con lo cual, bueno, se daba también un impulso a esto de las bibliotecas. Luego comentaré más del viaje. Bueno, aparte estaba hablando de la formación de la formación del profesorado. Aparte de los proyectos de formación en centros, se realizan dentro del PROA también asesoramiento a las direcciones y a los equipos impulsores. Se participa en actividades que convoca el Ministerio de Educación y se participa en jornadas, en encuentros, en buenas prácticas también con otras comunidades y en jornadas de carácter nacional, que ya ha habido 2. Bueno, queda poco tiempo. Voy a centrarme un poco más en el viaje y a comentaros un poquitín. A ver. Bueno, esta experiencia la titulamos Buenas prácticas en la dinamización de la biblioteca escolar. La finalidad de estas jornadas o esta buena práctica era visibilizar y reflexionar sobre qué papel desempeñan las bibliotecas escolares en los centros educativos. Y además que estas jornadas sirvieran para tener un espacio donde, bueno, compartieran, interaccionaran, conocer buenas prácticas entre los propios centros de Asturias, que cada uno tiene su propio plan, sus propias actividades palanca, pero al final no conocen lo que están haciendo los demás. Entonces, esto nos sirvió mucho para crear una red de biblioteca, una red interesada en el mismo tema, que pudiese aportar cosas, no solamente de lo que fuimos a visitar, sino entre ellos mismos, de los 13 centros que fueron. Los objetivos eran formar al profesorado, conocer experiencias, plantear propuestas de dinamización, ver estrategias de fomento de la lectura, pero lo que decía antes Rosa, no solamente de fomento de la lectura, sino cómo crear pues lo que vimos en Galicia, que fue, totalmente novedoso para nosotros, porque eran centros que efectivamente vinculaban, su eje vertebrador era la biblioteca, desde ahí hacían los proyectos integrados, desde ahí vinculaban además a otras actividades palanca, porque tienen dentro de la biblioteca todo lo que es STEAM y TIC, desde allí se podía hacer docencia compartida, desde allí se podía llevar a cabo el refuerzo educativo. Todo esto son actividades palanca que también habían seleccionado nuestros centros y que al final es hacer un único proyecto, pero vinculado
a través de la biblioteca escolar. Ese era el objetivo, ¿no? También. Bueno, fueron 13 centros, fundamentalmente de la zona de Occidente y de Oviedo, que es la zona que llevo yo. Bueno, sí, se me ha olvidado comentar, somos 5 asesores los que llevamos el PROA. Desde la consejería hay personas encargadas que llevan también la parte más, pues oficial, pero los que estamos llevando todo el acompañamiento a los centros somos 5 asesores, 2 están ubicadas en Avilés, 1 en Cuencas, otro en Gijón y yo en la zona de Oviedo. Zona de Oviedo, pero que abarca hasta Belmonte, Miranda, Riosa, Proaza, toda esta zona. Sí, ya voy acabando. Bueno, en la visita visitamos 4 centros, 3 centros de primaria y un instituto y, todos de la zona de Pontevedra, y estos centros tenían un elemento en común, que era que tenían una seña de identidad que los definía y que marcaba su línea de trabajo, que eran las bibliotecas escolares. Un equipo dinamizador, con participación de los equipos directivos. Una forma de trabajar en torno a proyectos, los proyectos documental integrados, y un trabajo en equipo de profesorado basado en la formación y el aprovechamiento de recursos. Desde ahí, pues el modelo que se plantea también para Asturias es un modelo de biblioteca para el siglo XXI, con 4 elementos clave para los proyectos educativos de centro. Que la biblioteca sea un centro de recursos para la información y para la formación, que sea un espacio para la lectura, pero también para el aprendizaje y para la investigación, que sea un contexto amigable y accesible, las bibliotecas, y que esté abierto a toda la comunidad educativa. Esto es un reto que tenemos y paso la palabra a Pelayo, que él está concretamente en un centro y que cuente su experiencia. Gracias. Hola. Gracias. Bien, todo lo que nos cuenta un poco es el encuadre normativo. Yo voy a contar un poco lo que trajimos de ese viaje a nuestro maravilloso colegio de Proaza. El padre Nicolás Albuerne se llama. Y con permiso de Rosa voy a empezar contando un mito griego, que es el mito de Prometeo. Y dice el mito de Prometeo que había 2 hermanos que se llamaban Epimeteo y Prometeo. Y eran titanes y luchaban en la titanomaquia contra los dioses. Cansados de su grupo de los titanes, Prometeo y Epimeteo se pasan al bando de los dioses, haciéndoles ganar la guerra. Zeus, dios del Olimpo, en agradecimiento, les otorga a Prometeo y a Epimeteo los dones para que repartan entre los seres que habitaban la tierra. Epimeteo reparte las garras a las bestias y las plumas a las aves, y deja sin dones a Prometeo. Prometeo era un enamorado del ser humano, y entra en el monte Olimpo y roba de la fragua de Festo el fuego, para entregárselo al ser humano. Ese fuego servía para ahuyentar a las bestias, para cocinar y también para calentarse. Pero sobre todo ese fuego simboliza conocimiento, aprendizaje, que le da al ser su condición humana. Y esa condición humana, ese conocimiento, se lleva a las bibliotecas. Bien, con este mito, el mito del fuego de Prometeo, es una manera de captar la atención de mi alumnado. Cosas que capté en nuestro viaje a Galicia, porque como sabemos tenemos que trabajar mínimo 30 minutos diarios de lectura al día. Y a través de ese mito enlazamos el tema de la mitología griega, que lo llevamos a un proyecto final que fue una representación, una obra de teatro. Bien, mi nombre es Pelayo y trabajo en Proaza. Es un cole rural, que somos muy poquititos, 32 alumnos y alumnas repartidos entre educación infantil y primaria. Somos 3 tutores. Yo que estoy con tercero, cuarto, quinto y sexto, aula multinivel diversa donde las haya, y mi compañero Matías, que no pudo estar hoy aquí, pero bueno, vino también al viaje con nosotros, está con primero y segundo, y nuestra compañera Lidia, que está en infantil. Aparte de eso, tenemos un huertito escolar y nuestro centro neurálgico, desde que llegamos de Galicia, es la biblioteca escolar, que lleva en transformación como 2-3 años aproximadamente. En ella, ¿qué hacemos? Pues atraer al alumnado a la misma. Lo que hacemos es, a través de cuentos, mitos, leyendas, los llevamos a la biblioteca, que tenemos la gran suerte de que nuestro centro
En cualquier momento, en cualquier día, cualquier hora, podemos acceder a la biblioteca. No es como un centro de carácter urbano que hay que solicitar hora al equipo directivo y cada uno tiene sus horas. Nosotros estamos allí de manera continua y es donde parten nuestros proyectos, como comentaba Rosa Piquín, y voy a comentar un poco cómo está organizada. Tenemos una zona que habilitamos para lectura de libros coeducativos. Estábamos con la colección de Érase dos veces, de Entramados, que trabaja el tema todo de coeducativo, vinculado mucho con el tema de la igualdad. Tenemos también un espacio también para lectura de cómics, mitos, leyendas, y otra zona que es el muro principal, ahora mismo la columna que está en construcción, que va atrás de la alfabetización mediática informacional, que son esas fuentes documentales de las cuales sacamos los proyectos, esos libros de consulta que tenemos ahí, y aparte una zona también de ordenadores. El proyecto documental integrado o significativo que ahora nos manda el decreto asturiano, en nuestro caso fue la prehistoria, vinculado con el ayuntamiento. Visitamos las cuevas la cueva de Tuñón y el abrigo de Santo Adriano, que son prehistóricas, y a través de esa visita, nuestro alumnado, trabajando desde el área de lengua castellana y literatura y ciencias de la naturaleza, crearon un proyecto para transmitir a la comunidad educativa, a través de un vídeo que les grabamos, toda la información que allí obtuvieron. Como os digo, mi alumnado pide continuamente ir a la biblioteca, ya yo ni lo fuerzo. Están encantadísimos con ella y no es para más. Nosotros tenemos las puertas abiertas a todo el mundo que quiera visitar el cole y ver la biblioteca porque es una pasada. También, ¿qué trajimos de Galicia? La radio escolar que habilitamos de manera rudimentaria y está en trabajo, en construcción, donde estamos también trabajando actividades palanca con otros centros educativos a través de una explicación de nuestra zona, de nuestro contexto, Proaza, Tuñón, Santo Adriano, una excursión por todo el tema de la Senda del Oso, trabajo de audiocuentos, esos cuentos coeducativos de los que hablaba antes, transformarlos a versión oral, y también creamos, porque tenemos muchísimo espacio, son 2 estancias, tanto la de abajo como la de arriba, para 32 alumnos, nos sobra espacio y estamos intentando reubicarlo. Y creamos un espacio educativo donde tienen una zona de presentación y otra zona de juegos lógico-matemáticos, sudokus, sopas de letras, para trabajar sobre todo lo que viene siendo expresión oral y escrita, comprensión oral. Y poco más tengo que añadir, Rosa. Yo lo que aprendimos allí, no solo yo, sino todo el centro, estamos aplicándolo desde el momento que llegamos ya de Galicia, nos ponemos a trabajar en ello y en consonancia con todo lo que viene siendo el tema del PROA para llevar a ese alumnado a la biblioteca y fomentar esa alfabetización mediática informacional tan importante para ellos. Bueno, Muy bien, Pelayo. yo quería comentar que llevo 2 años siguiendo el centro de Proaza y el cambio que ha dado el centro es increíble. O sea, cuando llegamos, la biblioteca estaba cerrada, totalmente húmeda, los libros metidos en cajas y, bueno, aquello todo por hacer, ¿no? Y ya el año pasado se inició todo, bueno, pues un proceso para limpiarlo, adecentarlo y, bueno, y este año pues ya toda la apertura y la inclusión de muchísimas actividades vinculadas desde ahí, con lo cual, enhorabuena. Pues sí, Proaza es un sitio que merece la pena que veáis. Simplemente apuntar, antes de daros la voz, esta carpa es la carpa de la palabra, para que preguntéis aquello que queráis, comentar que dentro de ese planteamiento de inclusión y equidad, en ningún momento nos olvidamos de los niños de necesidades educativas especiales, específicas, para nada. No solamente se contempla, como os decía antes, la accesibilidad de todo, la accesibilidad del espacio, la accesibilidad de los fondos, la manera de estar, pero también, y tenemos, Elena ha estado durante muchos años como logopeda del equipo específico de sordos. Entonces, bueno, ellos han hecho mucho trabajo vinculado colateralmente con la biblioteca y, bueno, hay muchas experiencias aquí en Asturias de cómo la biblioteca es un cauce, como os decía, para todo el alumnado del centro, pero especialmente para el alumnado de necesidades, ¿no? Que ese es otro de los aspectos que hay que contemplar. La inclusión de la vulnerabilidad de carácter social, pero también
el gran juego que le sacamos siempre a la biblioteca con los niños de necesidades. ¿Os animáis a formular alguna pregunta? Les lanzo yo un par de preguntas. Bueno, Pelayo, bibliotecas escolares en lo rural como medida de compensación. En este tiempo que llevas tú en Proaza, ¿de qué manera crees que esto llega a la comunidad educativa del concejo? Si tiene algún tipo de trascendencia. Y por otra parte, ¿qué medidas crees que podemos pedir a las administraciones públicas para que este proceso de encaminar la biblioteca hacia el concepto de Bibliolab, aquí en Asturias, o sea, ellos han hablado de la fascinación por los centros Plan B, pero en Asturias tenemos un largo recorrido, a menudo sin mucho apoyo, pero hay otros ejemplos de transformación de la biblioteca en este sentido, ¿no? Pero bueno, ¿qué piensas tú, qué medidas crees que deben adoptar las administraciones públicas para que haya consolidación en todo esto? Bien. Yendo a la primera de las preguntas que me hacías, el tema del entorno, la comunidad educativa, lo primero que tengo que decir es que la biblioteca está abierta a toda la comunidad educativa, familias, ayuntamiento, otros profesionales, y tiene 3 puertas de acceso. La primera que viene una vez que es la entrada, la acogida de esos niños que lo dejan las familias a la entrada, tienen la entrada directa ya hacia la biblioteca. Otra es desde el centro educativo propio, en el pasillo que va al patio, y otra es desde la sala de profesores. Está abierta por todos lados. Bueno, la sala de profesores igual la cerramos un poco más, pero el resto está un poco más abierta. Y respondiendo a la primera pregunta, está abierta a todos. Las reuniones, tanto de equipos de nivel, claustros, con las familias, se realizan en la biblioteca, actividades complementarias, actividades extraescolares, cuentacuentos, todo lo intentamos llevar a la biblioteca. ¿Por qué? Porque es el espacio más diverso que tenemos y más acogedor también. Está un poco enfocado a esa idea que tenía o que tiene Ciro López de espacios educativos. Es muy acogedora, la verdad que es súper acogedora. Las vistas dan a lo que viene siendo el huerto, las montañas. Es una barbaridad que invita a leer, invita a investigar. Por otro lado, respondiendo a la segunda pregunta, las medidas de las administraciones públicas, puedo decir que sí, que a nivel ayuntamiento sí que es verdad que desde el Ayuntamiento de Proaza colaboran bastante económicamente. El AMPA colabora también favorablemente aportando recursos a lo que es la biblioteca. Y ya si me preguntas a nivel consejería, yo puedo decir que tanto Elena como el resto de profesionales siempre nos da facilidades para todo. A ver, dinero siempre hace falta en todos los sitios, ¿no? Pero más que nada, saber dónde destinarlos y saber específicamente qué podemos aportar o qué podemos comprar para fomentar y seguir trabajando en la creación o la ampliación de esa biblioteca del cole. Poco más te puedo decir. Se ve que es un interino que estás a punto de sacar las oposiciones. Políticamente muy correcto. Yo tendría muchas más cosas que añadir, pero bueno, será para el final. Elena, ¿en qué aspectos de la formación del profesorado piensas que se ha de incidir más de cara a que realmente se realicen estas transformaciones de las que tú eres consciente, ¿no? Estas transformaciones fundamentales que se generan desde la biblioteca, desde los polos creativos, todo esto? No, tengo aquí. A ver, se necesita mucha formación, porque es verdad que hay centros que se han ido autoformando porque han estado interesados, porque han ido a ver bibliotecas de fuera y porque aquí hubo una tendencia y mucho más dedicación al tema de las bibliotecas, ¿no? Pero ahora mismo yo encontré que había muchas bibliotecas muy cerradas, sobre todo a raíz de la pandemia, y que había que volverles a dar vida. ¿Qué necesitan? A ver, algunos necesitan formación desde la base, pero se necesita mucho sobre la competencia informacional, sobre el uso de distintas vías, de distintos soportes para la biblioteca. Por ejemplo, tuvimos una formación hace poco en Belmonte de e-textiles.
que no teníamos, bueno, nos hablaron de ello en Galicia y dijimos, jo, pues qué interesante, ¿no? Toda la parte de STEAM y TIC, de la tecnología aplicada a los textiles y cómo podían ser utilizados para hacer actividades con el alumnado. Entonces, bueno, pues ahí aprendimos a hacer un circuito muy sencillo, ¿no? Con lamparitas, con hilo de cobre, pero que se pueden hacer un montón de cosas, desde mapas, cuestiones que se pueden vincular a la biblioteca. A ver, necesitan también bastante formación sobre la inclusión de nuevas metodologías. Cómo llevar a cabo, pues eso, nuevas metodologías aplicadas para que pueda haber desde rincones de aprendizaje, bueno, ABP, aprendizaje basado en proyectos. Hay muchos centros que necesitan mucha formación de base. Y luego, eso, cambiar un poco, yo creo que necesitan cambiar la mentalidad, de decir, ¿cómo podemos vertebrar un centro desde una biblioteca y qué se puede hacer desde ahí? ¿Cómo podemos optimizar recursos y personal que tienen en el centro, muy valioso? Y respecto a lo que piensas que realmente promueve desde la base la transformación, una vez que, bueno, vinisteis de Galicia, visitasteis el Veneranda, visitasteis unas bibliotecas y otras, tú como asesora del PROA, ¿cómo has vivido esto? ¿Qué piensas de los centros? ¿Ilusión? ¿Ganas de seguir adelante, de tirar la toalla? ¿Poner el acento más en la inclusión todavía? ¿El mundo rural cómo se ve respaldado desde la biblioteca? Bueno, un poco todo eso. Bueno, pues han hecho un montón de cosas. A ver, lo primero es que volvieron emocionados. O sea, yo creo que volvimos todos porque se generó un grupo con un objetivo común, quizá, ¿no? Y con muchas ganas. Entonces estaban tremendamente ilusionados y cogieron cantidad de ideas para poner en práctica en sus centros. Entonces, bueno, han hecho de todo. Desde cambiar tarimas, pintar las bibliotecas, decorarlas, comprar mobiliario nuevo, hacer expurgo de libros y comprar nuevas colecciones. Bueno, han hecho un montón de cosas y de ahí empiezan a surgir también actividades. Pues hay muchos centros que han trabajado con David Acera, cuentacuentos, el día del libro, días específicos, o sea, han vinculado el Día de la Mujer, muchas cosas han vinculado a través de la biblioteca, pero yo destacaría el compromiso por transformar y la dedicación y la ilusión con la que lo han cogido, ¿no? O sea, que no decaiga, aunque esto... Bueno, por finalizar, ellos, como yo, piensan que la biblioteca puede ofrecer oportunidades de apoyo, es altamente inclusiva, sirve a la transversalidad del currículo, vincula aprendizajes a realizar en las distintas áreas y materias, sirve de puente y de plataforma, porque con ese modelo de Bibliolab que hablamos, configurada como centro creativo de los aprendizajes, ofrece al alumnado un entorno natural más próximo a su forma de entender el mundo, la comunicación y la formación informal, con una mayor conexión a sus prácticas fuera del ámbito académico, siendo así la biblioteca la gran aliada del sistema educativo. Y, como os decía al principio, la biblioteca escolar es escuela. Si la escuela cumple entre sus cometidos fundamentales, sobre todo la escuela pública, el de la compensación de las desigualdades por motivo de origen de nuestro alumnado, situación personal, vulnerabilidad, dentro de la escuela, digamos que el marco más compensador es la biblioteca escolar. Y bueno, este es un poco el motivo de nuestra charla, darle las gracias tanto a Elena como a Pelayo por haberme acompañado y a vosotros por estar ahí y escucharnos atentamente. Muchas gracias.
Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Renfe. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan la 37ª edición de la Semana Negra.